Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka, un canal sobre fútbol español con vídeos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. En poco más de 24 horas vamos a tener la última jornada de Liga en la que vamos a disfrutar mucho porque hay dos peleas, la del descenso y la pelea por la zona europea, y con ello hay muchas cuentas que hacer y muchos partidos sobre los que poner el ojo para ver si tu equipo va a cumplir el objetivo o no. Ahora, digo disfrutar, voy a disfrutar yo, que soy un aficionado, un equipo que no se juega nada, me voy a poner una cena rica, me voy a poner el multi en la tele el domingo, el sábado a las 9 de la noche. Si tu equipo está metido en estas peleas, hay dos cosas por las que no vas a estar disfrutando. Primero, porque se puede ir a segunda tu equipo o quedarse sin Europa. Y segundo, porque hay tantas cuentas que hacer que es un poco complicado. Pero en este vídeo vamos a intentar aclarar todas esas dudas que podéis tener antes de la última jornada de Liga. Si eres nuevo por aquí, oye, te recomiendo que te suscribas porque todo apoyo se agradece una barbaridad, y explicar de primeras que cuando hay un empate a puntos entre más de dos equipos, entre 3 o 4 que se pueden dar en esta última jornada, lo que se tiene en cuenta es los resultados, o son los resultados que se han sacado entre ellos. Es decir, si empatan a puntos Levante, Mallorca y Elche, que se puede dar perfectamente, se tienen en cuenta los puntos que se han sacado en los enfrentamientos directos entre ellos, para establecer quién queda primero, segundo o tercero en ese empate a puntos. Incluso se pueden dar empates a 4 puntos en esta última jornada. Por eso ahí el golaveraje particular o el golaveraje general deja de tener ningún tipo de importancia. Para hacer este vídeo, es decir, que me ha ayudado mucho de los tweets de la Liga en directo, una cuenta que os recomiendo un montón en estas últimas jornadas y en general, porque de verdad que vale mucho para este tema de probabilidades, de combinaciones, vale para mucho. Y nos hemos ayudado sobre todo de la herramienta de la Liga que ha puesto aquí para que trasteemos un poco, para que juguemos un poco con cómo va a quedar la jornada. Vamos a empezar con la lucha del descenso y vamos a rellenar primero los partidos que dan igual en esta lucha por el descenso, que son estos 5, si no me equivoco, estos 6, y los importantes son estos 4. Vamos a empezar con el Mallorca. ¿Qué necesita el Mallorca para salvarse? De primeras necesita que el Mallorca gane su partido, evidentemente. Luego necesita que Osasuna pierda. Necesita que el Levante mínimo puntúe y que el Girona le gane al Elche. Es el único caso en el que el Mallorca se podría salvar, que es un triple empate entre Mallorca, Elche y Osasuna. Con este triple empate, que son resultados que no serían tan raros, Mallorca ganando al Oviedo, Getafe ganando a Osasuna, teniendo en cuenta que el Getafe se juega la vida, y el Elche perdiendo contra un Girona que también se juega la vida. Son resultados más o menos lógicos, que es complicado que se dé porque es una combinación muy grande. También necesitas que el Levante puntúe en casa del Betis. En cualquier empate que estén Levante y Mallorca, el Mallorca se va a segunda división. Pero bueno, son resultados que se pueden dar. En el caso del Girona, la cuenta es sencilla. Si gana se salva, si no gana se va a segunda división. La cuenta es bastante sencilla. No hay más que hacer con el Girona. Ahora, ¿qué tiene que pasar con el Elche? Si el Elche empata o gana, se salva. No hay ninguna duda. Volvamos aquí al 0-0. Ahora, pongamos que el Elche pierde. ¿Cuáles serían los casos en los que se podría salvar? Bueno, siempre y cuando se dé un empate únicamente con el Levante, es decir, que el Levante pierda su partido y que el Mallorca no gane y que haga lo mismo Osasuna, que Osasuna mínimo puntúe. En ese caso, el Elche empatando se podría salvar. Es decir, en un empate a puntos entre Elche y Levante. Se que ve aquí bastante claro en los resultados. Elche-Levante, empata 42. Con ese empate se salva el Elche. Perdiendo. Siempre digo que si gana o empata, se salva. Ahora, ¿qué pasa? Si gana el Mallorca, se salvaría el Elche, o sea, se salvaría el Levante. Ya hemos dicho que cualquier empate entre Mallorca y Levante manda al Mallorca a segunda división y al Levante a primera. Pero, ¿qué pasaría si hay un cuádruple empate a 42 puntos en el partido de Osasuna, con el partido de Osasuna? Sería la otra opción para que el Elche se salvara. Si hay un cuádruple empate a 42 puntos, Levante, Elche, Osasuna y Mallorca quedarían en ese orden: 16º, 17º, 18º y 19º.
Es una carambola muy complicada, porque sería que el Levante no ganara, o que no puntuara, que el Elche se quede con 42, lo mismo que Osasuna y Mallorca, pero puede pasar. Ahora, si el Levante suma un punto y se deshace ese cuádruple empate a 42 puntos, el Elche se iría a segunda división con Osasuna, porque se daría ese primer caso del que hemos hablado con la posible salvación del Mallorca. Es complicado, pero el Elche, perdiendo su partido, solo tiene dos opciones: que se dé un cuádruple empate a 42 puntos o un empate a 42 puntos entre Elche y... vamos aquí a corregirlo, entre Elche y el Levante. Serían las únicas dos maneras que el Elche tendría para salvarse. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que Osasuna descendiera? Y aquí nos lo dice la Liga en directo, que es que le ha quedado muy bien todo. Se tienen que dar estas cuatro condiciones: que el Betis gane al Levante, es decir, que el Levante pierda; que el Girona le gane al Elche, que le pase, es decir, en la clasificación; que el Mallorca no gane al Oviedo, es decir, como está pasando aquí; y que el Getafe no gane a Osasuna, como está pasando aquí. El único caso para que el Levante descienda sería un empate con el Elche y entre el Elche y el Levante. En cualquier otro caso, el Levante se salva incluso perdiendo. Vamos a comprobarlo. Que el Mallorca gane y se pone con 42, el Levante se queda. Ya hemos dicho, cualquier empate entre el Levante y Mallorca, el Levante se queda en primera división. Que el Mallorca no gana, pero Osasuna Osasuna pierde contra el Getafe, el Levante se queda en primera división. Los casos son complicados y son muchos. Ahora, es muy interesante ver cómo estos equipos van a estar muy pendientes de todo lo que pase. Recapitulando, el Mallorca se salva si gana el Girona al Elche y si Osasuna pierde contra el Getafe, además de que el Mallorca gana al Oviedo. El Elche, sus casos son complicados, ya los hemos explicado. Con un empate a 42 puntos, perdiendo el partido con el Levante, se salva, y con un cuádruple empate a 42 puntos, perdiendo su partido, se salva. Si puntúa contra el Girona, se queda en primera división. El Girona, si gana, se queda en primera división. Si no, se va a segunda. Y Osasuna desciende, en este caso. El Mallorca le gana al Oviedo, el Getafe gana a Osasuna y el Girona le gana al Elche. En el caso del Levante, lo tiene complicado, solo con un empate a puntos a 42 puntos con el Elche, siempre y cuando Osasuna le gana al Getafe y el Mallorca no le gana al Oviedo, el Levante sería equipo de segunda división. Es muy complicado, pero espero que haya quedado un poco claro. Ahora, vamos a la zona de la Europa League, porque es complicada también. Vamos a empezar con ese Celta-Getafe. Vamos a poner cuál sería el caso para que el Celta se quedara sin Europa League. Gana el Getafe y el Celta, que está a su partido aquí, pierde. En ese caso, el Celta se va a Conference y el Getafe a Europa League. Y se acabaría la lucha por la zona europea. Es el único caso para que el Getafe se meta a Europa League. Ahora pongamos que el Celta cumple y suma un punto, se queda. El Getafe pierde contra Osasuna, se metería el Rayo ganando su partido, bueno, con empate a su partido, pero claro, tenemos que tener en cuenta también Valencia y Español. Este sería el caso para que el Rayo se metiera en Conference League, al menos vía Liga, que mejore el resultado del Getafe. Es decir, que el Getafe pierda y el Rayo empate o gane el partido. Y luego tenemos los casos de Valencia y Español, que vamos a tratar de explicarlos, pero es bastante complicado. ¿Qué tiene que pasar para que el Valencia entre en el top 7? Que el Valencia le gane al Barcelona. Bueno, ya lo tenemos. Que el Getafe no le gane a Osasuna. Es decir, que empaten, por ejemplo. Y que el Rayo Vallecano no le gane al Alavés, que empaten, por ejemplo. El Valencia depende de tres resultados: el propio, que el Getafe no gane y que el Rayo no gane. Es decir, con los empates de Getafe y Rayo Vallecano le sirve al Valencia para meterse en la zona europea. Es complicado, sí, porque lo primero que tiene que hacer es ganar al FC Barcelona, pero son resultados que no son tan raros que se pudieran dar. Al final son 3, que ganen ellos y que Getafe y Rayo no ganen. Ahora, la carambola máxima es la del Español. Esta ya sí que es muy difícil que pase.
¿Qué tiene que pasar para que el Español se meta en Conference League? Vale, primero que le gane a la Real Sociedad, ya lo tenemos. Luego que le gane Osasuna a Getafe, también lo tenemos. Luego necesita que el Athletic le gane al Real Madrid, lo ponemos. Y necesita, perdón que estoy tocando aquí el del Valencia, y necesita que el Alavés y el Rayo empaten, ya lo tenemos, y que Valencia no le gane al Barça, es decir, que empaten. Con esta carambola, el Español se mete en Conference League. Que tú dirás, pero a ver, ¿por qué va a necesitar el Español que le gane el Atlético al Real Madrid? Porque si no se da ese empate a puntos a 48, es decir, este cuádruple empate a 48, el Español no sumaría los suficientes puntos como para ganar en esa liguilla. Vamos a explicarlo un poco mejor. Si se da cualquier otro empate que no sea entre Español, Getafe, Rayo y Athletic, el Español no se mete en Conference. Porque miramos, el Real Madrid le empata al Athletic y baja al Español. ¿Por qué? Porque el Español le ha ganado los dos partidos al Athletic. Y ahí serían 6 puntos que sumarían esa liguilla de la que hemos hablado al principio del vídeo y quedaría por debajo de sus puestos. Lo mismo pasa, ahora pongamos que le gana al Athletic y el Español se vuelve a meter. El Valencia, es que el Valencia no se puede poner con 48. Pero la carambola mayor es la del Español, sin ninguna duda. Por ejemplo, el Alavés le gana al Rayo y entonces el Rayo se queda con 47. Pues el Español también baja. Esto efectivamente. Lo que es muy importante es que el Getafe, que el Athletic le gane al Real Madrid. Por eso que el Español se meta en Conference League es bastante complicado. Espero que haya quedado más o menos claro todos los casos. Es muy complicado. Pero vamos, si yo me la tuviera que jugar, diría que el Mallorca va a descender porque necesita 4 resultados: que gane el Mallorca, que el Elche pierda, que el Levante sume puntos y que Osasuna pierda, y el otro se decidirá entre Girona y Elche, que va a ser más o menos sencilla, porque lo normal es que el Levante suma al menos un punto y se salve, y entre Girona que Osasuna quizás pierda, pero bueno, luego veremos esos empates entre Elche y Osasuna, pero si empatan Elche y Osasuna solo, se salva Osasuna. Y en la zona europea yo creo que lo más normal es que se metan Celta y Getafe. Pero vamos, hay tantas cuentas que hacer que los equipos que estáis ahí metidos vais a sufrir. Primero, por no cumplir el objetivo, y segundo, por tener que estar con la calculadora constantemente. Yo y muchos de los que estáis viendo el vídeo vais a disfrutar con un multi muy, muy divertido, y nos vemos aquí el lunes para hablar de esos posibles descensos que van a marcar los próximos años de unos cuantos equipos.